Buenas tardes. Bueno, esto es para la emisión de Anam de la Feria Internacional en Colombia, y les voy a hablar sobre el paleocristianismo. Y bueno, el arte paleocristiano surge, y el paleocristianismo en sí mismo, ¿no? Surge los primeros siglos, luego de lo que es el suceso de la crucifixión de Cristo. Entre los siglos uno y 2 aproximadamente, año 303, 320, es cuando comienza a tomar forma este suceso, este movimiento, en donde los eh, símbolos del cristianismo comienzan a tomar forma en lo que después se va a conocer como los símbolos cristianos. Pero estamos hablando todavía de una etapa paleocristiana. Por eso podemos hablar de que el paleocristianismo presentó dos etapas. La primera es el periodo de persecución y clandestinidad, que mantuvieron ya los mismos apóstoles y también todos los seguidores de Jesús, y también la persecución de quien osara mostrar públicamente el seguimiento, el afán de la religión que proclamaba Jesús. Más tarde viene la segunda etapa, que es la etapa en la que el arte paleocristiano ya comienza a fluir y ya es visto como la gran etapa en la que el cristianismo, gracias al emperador Constantino, comienza a tomar forma como religión oficial. Ahora, entre estas dos etapas, hubo un suceso muy importante, entre tanto la parte de persecución, entre la etapa de persecución y en la transición a la etapa en la que el arte cristiano y el cristianismo como religión fue considerado oficial. Hay un suceso importante que es el Edicto de Milán. Bien, cuando se firma el Edicto de Milán y ya posteriormente Constantino proclama al cristianismo como religión oficial, podemos hablar de una serie de categorías, de características que va a tener los espacios religiosos. Y podemos hablar tanto de las catacumbas, primero en lo más primitivo, posteriormente en las basílicas y luego en las iglesias, todas estas imágenes en donde los símbolos cristianos y todas las imágenes cristianas van a tener ciertas particularidades, como por ejemplo colores dorados y entre oscuros también, y también vamos a tener una característica del fondo plano, y después vamos a ver otras características que las voy a mencionar más adelante, pero primero es destacar estas características porque tenían que mostrárselos a los fieles que iban ingresando, es decir, los primeros fieles oficiales, vamos a hablar, ¿no?, del cristianismo, ya proclamados en la etapa del emperador Constantino. Y cumplían una función más autodidacta o didáctica. Pero esta didáctica en las imágenes religiosas podemos tomarlas con pinzas y bien entre comillas, porque encerraban unas inferencias y también algo entre tenebroso, vamos a decir este término, voy a usar este término, porque bien podían significar otras cosas que valen un análisis aparte y al margen de esta exposición. Bueno, en realidad
fue todo un proceso de siglos luego, porque una vez que se proclama oficialmente la religión, no significa que sea aceptada inmediatamente. Por lo tanto, también se habla de estas características que fue transformando o dando una metamorfosis al arte. Y estos cambios que sufrió el arte cristiano, me refiero con los símbolos cristianos, no fueron la excepción dentro de lo que era también la escultura y la arquitectura. Si bien la escultura en algunos lugares, por razones también religiosas, como las hebreas, no aceptaban la imaginería, la presencia de imágenes. Por tanto, fue prohibida la escultura. Pero en la arquitectura tenía ciertas características también. No voy a ahondar en eso porque vale también una exposición aparte, temas aparte, que los voy a seguir tratando. Pero sí vamos a hablar, por ejemplo, de la diferencia entre lo que eran las basílicas, iglesias o los primeros lugares paleocristianos donde se reunían de forma considerada pagana. Pero las iglesias ya cristianas, las primeras iglesias paleocristianas, tenían tres naves, estaban divididas en lo que son tres naves, en los términos de las partes en las que está dividida una iglesia, y es allí cuando se empezaron a difundir los verdaderos símbolos paleocristianos que luego fueron perdiendo esa forma esencial, como por ejemplo el pantocrator o el ojo de pez, el pez en sí mismo, el pastor, las ovejas, fueron muy significativos en esos primeros años del cristianismo. Pero luego fue transformándose obviamente esos símbolos hasta llegar a los símbolos contemporáneos como los conocemos hoy. Y por otra parte, otro dato importante a mencionar es una característica del arte que surgió también dentro de lo que era este paleocristianismo, este arte paleocristiano, que si bien también tiene una parte de surgimiento dentro del mismo Imperio Romano, también surge, por razones de la expansión del imperio, ¿no? de las cómo estaba situado el Imperio Romano y dónde. También hay mucha influencia de lo que eran los artes, el arte africano, el arte de Egipto, por ejemplo, o en Persia, porque estaban expandidos hasta esos lugares. Por eso que hay mucha influencia también oriental. El Imperio Bizantino tiene mucha influencia, mucha relación con lo que después va a formarse la construcción de lo que es el cristianismo actual. Y otro dato es que características del arte es el comienzo del uso, que si bien ya lo hacían otras civilizaciones, como ya mencioné Egipto, el mosaicismo. El mosaicismo era también propio de ciertas arquitecturas y ciertas decoraciones artísticas en el Imperio Romano, pero también fue el mosaicismo utilizado muy directamente con las imágenes religiosas y las imágenes cristianas, ya desde tiempos ya también primitivos. Y el mausoleo, que también las primeras tumbas, también porque está vinculado también a los enterramientos, cómo enterraban los fieles a sus seres queridos, ya que no eran aceptados el cristianismo al ser perseguido, eso durante la etapa de persecución, que hablé de dos etapas antes. Entonces, durante la etapa de persecución, no tenían otras que ingeniárselas para enterrar a sus seres queridos, y allí surgen espacios como son las catacumbas
y posteriormente, bueno, ya oficialmente los primeros mausoleos, que los mausoleos, como bien sabemos, tienen su origen en el Imperio Romano también. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado esta exposición. Ya en otros momentos voy a expandir más todo este tema que es muy apasionante.